estamos todos y está también nuestra columnista soleada. Todos los columnistas de este programa viajan. ¿Te diste cuenta? Londres, China, no quiero ni preguntar dónde viajan. Todos viajan menos nosotros. Hay algo que estamos haciendo muy bien, me parece. Lo dejo por ahí. ¿Cómo estás, Megan? Bien, y vos, Ale. Megan Seinal, nuestra filósofa de cabecera, nuestra doctora en filosofía de cabecera, que siempre me trae un poema, así a último momento me lo dan. ¿A dónde termina el poema? Acá, ¿no es cierto? Ahí. Bien, no lo voy a leer, así lo leo Al final. al final y de primera, como parece que tiene que ser. ¿Cómo te ha ido? Bien. Nosotros, tú faltaste porque te tomaste vacaciones y la gente lo notó. Así que ahora te tenés que hacer cargo haciendo una super columna. No te sientas presionada. No, tranqui, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien. Estoy contenta de estar acá. Bueno, me alegro. Nosotros también nos gusta eso. Ordena un poco el columnista del programa. Un poco sí, ¿viste? Es verdad que nosotros no hemos estado muy fijos con los días porque, bueno, gente que se fue de vacaciones, fuimos cambiando. Esta semana, por ejemplo, vienen 3 columnistas y en general tenemos 2 una semana y 2 otras. Se mezcló un poco la cosa, pero la vamos a ¿o no? Sí. ¿O no? Me gusta un poco el desorden ese, me gusta, ¿sabes? En el programa también hay como ciclos que aparecen y desaparecen. No quiero estar muy programado. ¿Te parece mal? No. Okay. No, creo que la imprevisibilidad es parte del juego. ¿Hay algo que la filosofía tenga que decir respecto a la imprevisibilidad? Muchísimo. Bien, pero ¿cuál es el tema de hoy, Megan? Por favor. Bueno, el tema de hoy es sobre plasticidad. Bueno, estamos un poco ahí, ¿no? Estamos ahí. Y sobre plasticidad política. Vamos a hablar sobre una autora argelina francesa, se llama Catherine Malabou. Soy el lector de este libro de ella. Está maravilloso. Es un libro increíble. Gran texto. Tiene varios textos. Su tesis doctoral fue dirigida primero es una tesis doctoral que se llama El porvenir de Hegel y habla sobre el concepto de plasticidad. Pero ella fue tutoreada por Derrida, entonces es una interlocutora de Derrida. Y gran interlocutora de Derrida, hace una transformación de lo que tiene que ver con la desconstrucción. Malabou es una autora viva, es una autora que escribe además textos como Los nuevos heridos. Tiene otro texto de qué hacer que se llama ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Otro se llama La ontología del accidente. Tienen varios más. Dentro de los que. Y otro que se llama La plasticidad en espera. ¿Sí? Algunos de estos me voy a estar refiriendo hoy. Algunos se los pasé a Julia para que los tuviera presentes y pudiera también. Mostrarlos. Muchos se consiguen acá, ¿sí? Así que estaría buenísimo como hacer la invitación también al acceso, ¿no? Sabes que hace un par de años me empecé, un poco obligado y también por deseo, empecé a interesarme por la inteligencia artificial y empecé a leer cosas. Leí mucha cosa y ningún libro me impactó tanto como Metamorfosis de la inteligencia, del coeficiente intelectual a la inteligencia artificial. Ahí la conocí porque cuando vi este libro lo compré. Y me fascinó. Una de las cosas que me fascinó y que quizás tenga que ver pueda servir como puntapié inicial si es que puedo aportar algo a esta charla, es la plasticidad que ella misma demuestra cuando en la mitad del libro se refiere a un libro anterior de ella y dice: quiero reconocer que todo lo que escribí es falso, me equivoqué. Y ahora entiendo esto y empieza de nuevo. Me pareció increíble. No, sí, cuando la estructura acompaña el pensamiento, a mí me parece como así, así sublime, ¿no? Porque realmente muchas veces se puede escribir y la estructura lo que hace es expulsar el contenido, pero cuando hay un acompañamiento de la estructura con el contenido y una relación, como una dialéctica, también es algo que se disfruta muchísimo. Y Malabou, además, es una gran autora, es una autora muy provocadora. Su pensamiento sobre la plasticidad. Primero voy a contar un poco, voy a narrar un poquito para poder introducirla
Y después quizás voy a ir como a ciertas problemáticas, hacia a lugares donde Malabú produce crítica, y cómo esa crítica dialoga con el presente y realmente permite a la filosofía, al pensamiento político, hacer una implicación de la conciencia, como lo llama ella, porque ella dice que justamente la filosofía no debería solo informar, ¿no? Sino que debería como generar una implicación, ¿no? Un involucramiento de la conciencia con la pregunta, por ejemplo, pero también con el gesto, ¿no? Y Malabú, a Malabú le interpela sobre todo cómo es que no estamos pensando el cerebro, ¿no? Cómo es que no estamos pensando y no estamos acompañando de ninguna manera crítica y de ninguna manera, ni siquiera acompañando, cómo la filosofía no se pregunta sobre estos nuevos avances que tenemos en los últimos 60 años sobre la realidad cerebral y cómo eso es posible en un mundo en el que de alguna manera va acrecentando lo que se llama un materialismo biologicista, ¿no? En el que el cerebro determina absolutamente toda la realidad humana. Perdón, es curioso lo que decís, ¿no? Porque si vos te rompes la rodilla, vas al traumatólogo y el traumatólogo, entre otras cosas, con su cerebro, analiza el problema y eventualmente propone una solución. Pero cuando pensamos el cerebro, lo que usamos para pensar el cerebro es la misma herramienta que estamos investigando, ¿no? Uh-huh. Ahí sucede algo, ¿no? Sobre todo porque no solo eso, sino que de alguna manera estamos atribuyéndole al cerebro todo lo que tiene que ver con la agencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la agencia humana. Entonces dice, ¿cómo es que la filosofía le sacó del cuerpo esto? ¿No? Y de ese sentido va a empezar a elaborar, va a empezar a rastrear qué es lo que tiene que ver con esta primera descripción de la plasticidad como el movimiento del ser, del cerebro, ¿no? Como si entonces lo va a tomar no solo en un sentido, el estudio de la plasticidad, no solo en un sentido biológico, sino lo que va a tomar en un sentido político, y también lo va a tomar en un sentido ético, por supuesto, filosófico y psíquico, ¿no? Porque también ella va a dialogar muchísimo con Freud y con las nuevas afecciones que tienen que ver con los trastornos cerebrales también. Le va a interesar mucho ese tema. Pero ella va a hacer un rastreo, como una genealogía, que va desde la primera aparición que ella encuentra en la filosofía del término plasticidad hasta hoy, hasta hacerlo dialogar con la neurobiología. Entonces, y con todos los avances de la neuropsiquiatría y de la neuropsicología. Entonces, Malabú va a tomar la filosofía del devenir desde un anclaje del devenir, porque ya se sitúa como en una línea hegeliana, que piensa la transformabilidad del ser, y va a pasar desde Hegel hasta Heidegger en adelante, para identificar dónde por primera vez aparece este concepto de plasticidad, que aparece de manera marginal en la fenomenología del espíritu de Hegel, para después desplegar muchos avances que no tienen que ver solo con la estética, ¿no? No pensemos en la plasticidad como algo estético y que transforma, que modifica la forma, ¿sí? Sino que tiene que ver con la maleabilidad que somos. Uh-huh. Entonces, a Malabú le llaman primero va a constituir lo que es la plasticidad, y cuando constituye el concepto de plasticidad va a decir que la plasticidad está caracterizada por 3 componentes. La primera tiene que ver con informar, con recibir una forma, con dar la forma, ¿sí? Hay una tensión en esos 2 conceptos entre dar y recibir la forma. Y después, por otro lado, está por la destrucción o deformación, ¿sí? Desaparición de la forma. Entonces, ¿por qué Malabú va a insistir tanto en estos 3 componentes y va a dedicarse a desarrollarlos muy hondo? Porque dice, ¿cómo puede ser que en un mundo en el que todo se está transformando continuamente, en el que el movimiento del ser, del cerebro, ¿sí? Si es que después está toda la discusión de si podemos hacer
si podemos hacer un desplazamiento o no de lo que tiene que ver con el sujeto y el cerebro. Si el sujeto y el cerebro pueden ser un desplazamiento sin ningún tipo de intervención como sustantiva, ¿no? Sí, pero en un mundo en el que concebimos el cerebro como la condición del sujeto, como lo que marca un sujeto y que lo determina un sujeto, ¿cómo es que de repente entendemos una identidad como fija, cristalizada, en un mundo que está continuamente transformándose y modificando su forma? El movimiento. Claro, ¿no? De alguna manera tiene que la metamorfosis es el juego infranqueable del mundo, dice Malabú, en la plasticidad en espera. Entonces, por más imperceptible que esto parezca, continuamente la transformación, el dar y recibir la forma y la deformación, porque hay una tensión entre conservación de la forma y destrucción de la forma. Si algo se modificó, moldeó la forma anterior, ya se perdió. Entonces ella se va a dedicar a distinguir la plasticidad de otros conceptos con los que ella los considera como muy problemáticos e incluso complejos porque se introduce una ideología. La primera es que lo primero antes de aclarar es que Malabú va a entender que hay una necesidad política y hay una implicancia, una imbricación muy fuerte entre lo biológico y lo político, ¿no? Ya lo sabemos desde Foucault eso, ¿no? De alguna manera, cuando Foucault funda la biopolítica en la historia de la sexualidad, Foucault da cuenta de una relación especular justamente entre el mundo, ¿sí? Político y el mundo biológico y las metáforas, ¿sí? que de alguna manera están por las que algo se representa políticamente. Entonces Malabú empieza a decir, bueno, acá o sea, ¿cómo hablar del cerebro no va a tener de alguna manera implicancias políticas? ¿Sí? ¿Y cómo es que no nos lo preguntamos? ¿Cuáles son las Entonces ella dice, ¿cómo en un mundo fijo, continuamente, políticamente, identitariamente, nos entendimos que nada va a cambiar? Que no podemos hacer nada. Se desarrolla como se representa un sinsentido y en el que nada, no hay agencia, aunque la agencia humana es media, como vivimos en un mundo de agencia media. ¿No? Porque ¿qué puedo hacer yo entre todas estas determinaciones en un mundo ya siempre cumplido, en un mundo ya siempre realizado? Dado, cerrado, ¿no? Pero de alguna manera ella dice, bueno, en esto que nunca podemos salir, que queremos que nunca nos arrepentamos, hay un desfase, ¿no? Entre que continuamente, biológicamente nos estemos transformando continuamente y esta realidad plástica que somos como sujetos, y entre una representación de lo humano en el que nada se transforma. Y ahí toma el ejemplo de Kafka, ¿no? Toma a Samsa, dice, ella lo va a tomar muy distinto en lo que tiene que ver con la exegética literaria de otros autores que toman a Kafka en términos filosóficos. Ella lo va a tomar y va a decir, ¿cuál es el drama de Samsa? Que no se puede transformar. La metamorfosis ocurre en la primera página. Claro. Después, el drama realmente que inicia la metamorfosis de Kafka es que Kafka no entiende cuáles son sus condiciones de transformabilidad. Y por eso es un padecimiento, ¿no? Lo que padece el pato es la afectación de Samsa, es que no vuelve a transformarse. Y esto... Aclaramos que estás hablando de Gregorio Samsa, del personaje de la metamorfosis, el libro de Kafka. Entonces, ¿cómo de repente no damos cuenta de que somos seres continuamente sujetos a una transformabilidad, que estamos continuamente, imperceptiblemente transformándonos? Y para Malabú, lo único que no se modifica, ¿sí?, en lo humano, es justamente la estructura de transformabilidad. Todo lo demás, para ella considera que lo humano, y hace todo un estudio de las células madres, hace un estudio hace una actualización de la neurobiología, pero ella está continuamente muy actualizada en lo que continuamente debatiendo no tanto con autores políticos como Chiapello y Boltanski, que son autores que escriben el nuevo capitalismo, y ahora te voy a mostrar cuál es su crítica al capitalismo. Y también justo con toda la parte que tiene Daniel Dennett y todos los autores de la neurobiología y las neurociencias. Ella está muy actualizada en eso, y de repente Malabú dice, bueno, tenemos que hacer de la plasticidad un acontecimiento, ¿no?
En sentido de, ¿qué hacían los griegos, por ejemplo? ¿No? Los griegos, si leemos la Metamorfosis de Ovidio, vamos a ver que Ovidio hace de cada transformación un registro, un acontecimiento. De la metamorfosis aparece. Y entonces ahí hay una suerte de entendimiento profundo en que somos seres transformables, ¿sí? Más allá de que eso sea ella lo va a mover del plano ficticio o del plano simplemente mitológico para hacernos cargo políticamente de que somos seres que están continuamente produciendo una transformación. Eso es en lo el fijo, plano la íntimo, transformación, en el digamos. plano íntimo, ¿sí? Edmond Javés, un autor, un poeta que vamos a leer en un rato, dice, pensar la metamorfosis es pensar la verdad. La verdad se mueve para Hegel. Y Malabou va a introducirse en esa línea. Pero ella tiene un problema y dice, ¿cómo es que...? Dice, ¿qué entendemos? ¿Qué es plasticidad, Ale? Yo te pregunto, ¿qué es la plasticidad? Adaptabilidad. La maleabilidad, bien. Sí, ella lo usa enseguida. Pero usaste una palabra muy interesante que tiene que ver, que está más asociada a la flexibilidad. Y dice, ¿cuál sería la diferencia entre la flexibilidad y la plasticidad? ¿Interior o exterior? Ella dice que tiene que ver con la posibilidad de que en la flexibilidad solo se recibe la forma y se adopta la forma. Pero también la plasticidad se da la forma. Y Bien. dice, y no es por capricho A eso me refería teórico. con interior Claro, exterior, o sea, una fuerza que viene de afuera que te... como una agencia adentro. Sí. Que, por ejemplo, pensemos como en cómo recibimos la herencia, ¿no? Bueno, pues hay cosas que podemos moldear, ¿no? Y no tendría sentido la educación, no tendría sentido el análisis, el psicoanálisis, si no consideráramos que somos seres plásticos. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, Malabou va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre plasticidad y flexibilidad? Es algo muy urgente de pensar. ¿Por qué? Porque en la plasticidad hay agencia, hay algo que se recibe la forma, pero también se da forma y se destruye la forma. Hay un límite. La forma puede destruirse, la deformación y la destrucción están dentro de la maleabilidad. Pero en la flexibilidad, sobre todo, si bien hay ciertos elementos, tiene que ver más con una forma que solo se recibe. Entonces dice, al capitalismo le es muy útil Claro. que nosotros tengamos más registro de lo que somos capaces de ser modificados. Más registro de flexibilidad que de plasticidad, porque lo que se omite es la agencia, lo que se omite es la acción, la posibilidad de acción y de transformación. Entonces lo que quedamos es fagocitados por un esquema en el que somos en una representación en la que solo somos flexibles, en las que no obtenemos agencia de límites, porque todo igual porque cualquier tipo de acción va a ser destructiva, cualquier tipo de límite que yo le ponga a este sistema va a ser autodestructiva. Entonces, en ese sentido, es que voy a simplemente adaptarme y tenemos más registro de lo que podemos soportar. Somos más pasivos que activos. Que lo que realmente podemos modificar. Y eso es como, de alguna manera, por eso ella dice que la flexibilidad es el avatar ideológico de la plasticidad. ¿Repetiro? Que la flexibilidad es el avatar ideológico de la flexibilidad, como es de alguna manera algo que es la forma, es el desfase de una figura, como que de alguna manera al neoliberalismo, al capitalismo le interesa de alguna manera que nosotros adoptemos y que nos representemos, y que representemos simplemente como erráticamente de esta plasticidad, omitiendo la posibilidad de que dentro del determinismo biológico tenemos una agencia libre, de que hay un margen, por más chico que ese sea, ¿sí? Y no hay ningún estudio neurobiológico que pueda negar que no hay ningún margen de libertad. Entonces dice, entender la plasticidad, de alguna manera para ella, tiene que ver con pensar la mínima condición de libertad, si hay una condición de libertad en este mundo. Está buenísimo y adaptémonos a los horarios de la radio y mandemos la primera pausa. ¿Te parece? No? No te interrumpí, podemos quedar ahí. Buenísimo. Perfecto. Vayamos ya a la pausa, volvamos. Elegiste un tema para pasar en algún momento, ¿me decís cuándo? Ahora. ¿A la vuelta o a la ida? Ahora está bien. Ahora está bien. Y tengo también una versión de ese tema en vinilo.
Ay, hermoso. Pero no de la autora, no de Silvia Meyer, sino Amamos a Silvia Meyer. Bien, lo hacemos después. Amamos a Silvia Meyer. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina. Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Es la doncella de Reims y ensaya bajo la ducha su cara de catedral, gota por gota, gótica, gótica. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Fría. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas poca. El agua cae nunca vista desde las alturas frías. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina. Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Estamos con nuestra columnista en filosofía, Megan Seinal, hoy hablando del pensamiento de Catherine Malabou, filósofa viva, eso es importante decirlo, ¿no? ¿Qué edad tiene más o menos, sabes? A ver Ay, si- no sé. A ver. Nació en el 59, Ah. así que tiene más o menos 68 años por ahí. ¿Está mal lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí. La tiré así. Bueno, y vuelvo con un poco de las figuras, ¿no? Entonces ella distingue, le interesa mucho distinguir la figura de la flexibilidad, de la plasticidad, porque ella cree que en esa búsqueda, en esa diferenciación, lo que aparece es la posibilidad de repensar la libertad. Porque, ¿qué pasa? Ella es pensadora de los modernos, de la filosofía moderna. Entonces, los modernos siempre querían salir de algo, ¿no? Y ella dice, bueno... ¿Qué quieres decir con salir de No, bueno, de salir de alguna manera de pensar la emancipación como una salida, ¿no? De salir de este sistema, salir de alguna manera de la racionalidad, ¿no? Siempre hay una figura de la que salir. Bien. Y Malabou vive en un mundo cerrado por su condición. Después de Foucault, después del Mayo francés, sabemos que vivimos en un mundo cerrado, ¿no? En el que de alguna manera, ¿cómo repensar la resistencia dándonos cuenta de que dice de que no estamos, no hay sin ningún lugar que figurar al que salir, ¿sí? ¿Hacia dónde ir, digamos? Y dice, bueno, la intimación de ese evocativo tiene que ver con la metamorfosis, ¿no? Con modificar la representación de que somos continuamente transformables. Entonces la salida es metamórfica, es una alteridad que se produce en el sí mismo. A ver, vamos, bajándolo así como al plano
cotidiano, es la lógica de nuestros sistemas carcelarios. ¿Sí? O sea, el encierro va a producir la metamorfosis, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en el que de alguna manera está esa lógica, y para Malabú que el riesgo de no pensar la plasticidad y los componentes de la plasticidad tiene que ver justamente con no pensar la parte activa que tiene de la forma y de involucrar esa acción, creyéndonos que simplemente somos seres flexibles en las que estamos continuamente determinados, nos están determinando en la forma y no hay nada que podamos hacer ni elegir de eso, ni limitar. Entonces hay como una suerte de desapropiación y de representación de agencia media, y entonces lo que se intercepta en respecto al registro de lo cerebral tiene que ver con una alienación, ¿sí? Ideologizada, ¿no? En el que de alguna manera lo que se interpreta es una elasticidad. Continuamente tenemos que adaptarnos a todo, ¿no? A la flexibilidad, a ser flexible frente a todo lo que se presenta. E incluso pensemos en los modelos actuales laborales. Sí, están estaba pensando en marcados eso, como del poder se muestra flexible, ¿no? Sí, presencial 3 días a la semana. Claro. O sea, hay una correlación especulativa muy fuerte entre el cerebro y el management del mundo y el capitalismo. Y dice, ¿por qué pasa eso? Porque de alguna manera lo que hicimos es dejar el territorio de la representación alienado por las ideologías, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ella dice, como bueno, de alguna manera las investigaciones neurocientíficas que emergen de una manera medianamente separadas o que no pertenecen al poder, terminan siendo fagocitadas por ellas y ideologizadas. Entonces, lo que nos cuentan de la plasticidad es, de alguna manera, lo que conviene que cuenten, La ¿no? mitad. Claro, la mitad del cuento, y vamos a recuperarla, porque la elasticidad, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la flexibilidad o la elasticidad? Es que siempre hay un polimorfismo, siempre puedo extenderme un poquito más, puedo aguantar un poquito más para ir al baño sin ir al trabajo, puedo no comer un rato más porque igual tengo que sostener esto, ¿no? Sí, o no largar el teléfono ahora que estoy justamente conectado con esto. Entonces siempre se puede estirar un poquito más, y entonces lo que no da cuenta la elasticidad es la pérdida. Lo que no da cuenta es lo que se destruye en la forma, la destrucción de la forma, que es algo también en el plano de lo íntimo del sujeto. Entonces creemos que además lo que nos transforma es reversible, y no lo es. Es la plasticidad da cuenta de algo irreversible, de que no se puede de alguna manera volver a la forma anterior, por más que lo intentemos, ya no se vuelve a la misma forma. Entonces yo te decía que los griegos tenían, a través de la metamorfosis de Ovidio, vemos el registro de los cambios que tienen los griegos, del acontecimiento, del cambio. Dice, ¿por qué Ovidio se dedica a narrar todo el acontecimiento del cambio? Si vemos como algunos mitos, ¿no? El de Tiresias, si vemos el de Dafne y Apolo, si vemos el de Actión y Artemisa, o sea, vemos como los registros de la metamorfosis como registros que tienen que ser advertidos, ¿no? De por qué no nos damos cuenta de las formas en las que cambiamos. No tenemos una percepción desarrollada para poder habilitar ese registro siquiera. El otro día estaba leyendo. Quedamos presos, digamos, ¿no? La representación es como de una manera de un mundo que siempre está determinado. Entonces ella dice, bueno, quizás la plasticidad es una forma de pensar, o la plasticidad en espera, porque siempre viene a la espera de un porvenir de la forma, es una manera de pensar si existe, las condiciones de la libertad si existen. Dice, en el libro de ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Ya lo termina, dice, qué triste es un sujeto que no conoce ni siquiera qué puede transformar de sí mismo, o qué puede transformar, o en qué mecanismos es transformable, cuál es el mecanismo operativo de sí mismo. Ni siquiera, y a todo se adapta desde un cuento determinista, sin siquiera conocer la intimación de la libertad. Voy a traer una imagen. Dale.
que me vino ahora. Bueno, vos sabés que, y con esto la voy a contar para hablar de un propósito de qué pasa políticamente cuando nos transformamos. ¿Sí? Lo tiro antes para que podamos conectar más fácil después. ¿Qué pasa cuando políticamente nos transformamos? Digo, ¿podemos cambiar de cuadro de fútbol? ¿Podemos o no? No, ya me van a romper algo. No sé, yo pude. Bien, ahí va, en lo público, ¿no? Pero podemos cambiar de partido político. Y bueno, se supone que... Le pegaron un poco, nos pegan un poco si hacemos esas metamorfosis. Claro, pero digamos, se supone que si estás por el cambio. Entonces la identidad está muy restringida, muy controlada, ¿no? Los cambios, las metamorfosis también. No se te perdona. Claro, mira lo que le pasa a Actión. ¿A quién? Perdón, que Actión y Artemisa, ¿no? El relato de Actión y Artemisa. O sea, es que Actión era un muy buen cazador, como criado por Quirón y enseñado en la arquería. Y Actión tenía un problema con la manada así con la que cazaba, con sus amigos, que ellos no escuchaban. No, como que no le permitían escuchar, hacía mucho ruido y él necesitaba advertir el movimiento para poder cazar. Entonces se aleja y de repente cuando se aleja empieza a escuchar. Cuando entra en el registro más íntimo empieza a escuchar y se acerca y escucha un fluir de un agua, de un río, en el río y la analogía de la transformación. Tenemos la imagen también de Heráclito del río, como una figura de transformabilidad. Y si él se acerca al río y la ve a Artemisa con las ninfas en el agua y la ve desnuda. Y Artemisa nunca había sido vista desnuda, entonces se enfurece y le tira agua en el rostro, ¿sí? Le lava el rostro. Y pensemos en toda la riqueza, ¿no? De lavar el rostro, como de entender los cambios de representación, ¿no? Le lava el rostro y en ese momento en el que el agua lo toca a Actión, Artemisa lo transforma, se le empieza a entumecer el cuerpo y se transforma en un venado. El cazador se convierte en venado. El futuro cazado. Y sale del manantial con mucho miedo, queriendo buscar ayuda. ¿Y a quién se encuentra? A los cazadores, a la manada, a sus amigos. A lo familiar, ¿no? Y entonces que lo cazan en nombre así como lo cazan sin advertir quién era él. Y bueno, a mí me hace pensar, ese mito me hacía pensar en cómo cuando nos transformamos, los primeros que nos pegan, por lo general, siempre te matan en el son barrio. La familia. Siempre te matan en el barrio, ¿no? Siempre te matan en el barrio, porque venís queriendo cambiar la carita. Ajá. Querés ser otro. Sí, y cuánto golpeamos la transformación en el territorio público, ¿no? Claro. Sí, como el costo que tiene para quien lo haga. Porque de alguna manera hay una ideología que busca la fijación, que busca la cristalización, buscar la conservación del status quo, y entonces nos hacen representarnos como seres de agencia media, porque eso es más seguro en un plano, antes de que asimilar y implicar la conciencia en la transformabilidad estructural que somos. ¿Sabés que hace un ratito estaba hablando, antes de entrar al estudio, con Carlo Nicola, el diseñador que hizo todo esto que estamos viendo, y en un momento hablando del diseño, no sé qué, me dijo, che, ¿sabes qué? Yo estoy muy preocupado, a mí un tema que me interesa, y empezamos a hablar, y dije, che, si querés un día venís al programa y hablamos de la homogenización en todo, me dicen, la música, en todo. Y dije, mira, yo creo que hoy vamos a hablar de eso con Megan, de alguna manera, que es como esa necesidad de que esté lo dado implicado en casi todo y que salirse de eso cada vez es más costoso. Incluso cada vez es menos visibilizado como una posibilidad de movimiento, ¿no? Sí, claro, justamente lo que inhibe la falta de registro de transformación, porque la transformación ocurre igual. Sí. Lo que es que vivamos como en una suerte de neurosis, ¿no? De que nada se transforma. Yo creo que nada, yo estoy como, hay un poema de Diego Vilariño, ¿no? Como todo se transforma, todo se mueve alrededor mío, yo estoy acá hasta el mástil, ¿no? Estoy acá, la identidad la considero fija, creo que nada en mí se transforma. Y cuando algo empieza a advertirse como un movimiento, porque igual el movimiento lo percibamos o no, la figuración es que hay una falta de registro de la alteridad. Porque en el corazón de la metamorfosis, ¿qué hay? La emergencia de una alteridad, de una forma u otra en el sí mismo.
que entonces cuando eso se empieza a controlar y a vigilar, es porque lo que no permitimos es que haya alteridad en el sí mismo. De que de alguna manera este sí mismo de alguna manera se disloque, se desplace. Entonces... Está cerrado. Claro, es como muy eficiente para ciertas ideologías concebir que el mundo está clausurado y ya determinado y realizado y que no hay nada que podamos hacer. Sí, incluso en nada que podamos hacer, incluso ni siquiera a veces ejercer lo que somos ya. Bueno, incluso apropiarnos de nuestra propia representación, claro, ¿no? De cómo representamos el sujeto, o por lo menos de hacernos la pregunta, ¿no? Como no se trata de simplemente de tener... de pensar, no para saber, quizás para no saber, pero por lo menos darnos la posibilidad de la pregunta. Y de preguntarnos algo tan determinante como el movimiento del sujeto, que es la plasticidad, y ver cuáles son las implicaciones hondas que tiene, de alguna manera, entendernos como seres continuamente sujetos a la transformación. Te propongo algo. Sí, dale. Como tenemos que hacer otra pausa, y escuchamos hace un ratito a Silvia Meyer con su tema Juana de Arco en la ducha, te propongo una versión de Juana de Arco en la ducha. Una reversión. Una reversión, porque digamos, está dado, pero está plausible de ser transformado. Poiesis. Exactamente. Diego Presa, desde el disco hecho por Fil de Agua con un montón de artistas uruguayos, uno de los cuales... ¿Cómo? Perdóname. No es un desánimo nada triste. Un desánimo nada triste, sí, pero el sello Fil de Agua con varios artistas uruguayos hacen versiones de Silvia Meyer. Uno de sus artistas que hace versiones de Silvia Meyer es Diego Presa, que va a cantar la misma canción que escuchamos recién. Pero otro de los artistas que hace versiones de Silvia Meyer está esperando su turno para entrar a las ganas, que es Dani Umpi, que viene después de ti. No sabía que venía después. Acaba de entrar ahí distraído, buscando el lugar donde era. Estás en el lugar correcto, Dani, nosotros también. La misma cara, nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas, el agua cae nunca vista desde las alturas, fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fina, Juana de Arco en la ducha bajo una hoguera fría, Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría. Es la doncella de Reims y ensaya bajo la ducha su cara de catedral, gota por gota, gótica. El agua cae nunca vista desde las alturas, el agua cae nunca vista desde las alturas, fría, fría. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar 2 veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas, el agua cae nunca vista desde las alturas, fría, fría. Juana de Arco en la ducha bajo una lluvia fría, Juana de Arco en la ducha
fina, guanadear con la ducha bajo una hoguera fría, guanadear con la ducha bajo una lluvia fría. Sí, antes de ir a la pausa quiero leer algunos mensajes que llegan por el 099-891-888. Dice alguien, me consideraba intelectual y muy lectora, pero no puedo seguir los razonamientos de la filósofa. Con respeto, lo intento. Saludos de Solimar. Recién llego a casa, interesante lo que está diciendo esta chica. Por favor, repetir quién es y a qué se dedica. Saludos. Cada día me gusta más este programa. Hoy le entendí todo a Megan. Hermoso. Es Megan Seinal, doctora en filosofía, nuestra columnista, viene los martes cada 15 días, o sea que si usted la está escuchando hoy, la va a volver a escuchar en 15 días. ¿Estamos bien? Sí. Bien, vámonos a la pausa y seguimos charlando con ella. Es difícil también a veces escuchar cosas. No lo digo por favor, con seguridad no lo digo por los escuchas, pero bueno, escuchar a veces sin ver, ¿no? Yo muchas veces me apoyo en vos, al mirarte, en tus movimientos para entender cosas. Y el ritmo de información que manejás, Megan, es un montón, es hermoso. Y yo entiendo que haya personas que quizás puedan en momentos requerir, pero tenemos la chance hermosa de volver a escuchar el programa. Esa posibilidad de que ustedes puedan volver en demanda a escuchar a Megan, que dicho sea de paso, no sé si lo sabías, te lo decimos, es muy exitosa esta columna y nos alegra mucho. Bueno, más mensajes para nuestra invitada. Para nuestra invitada, no, perdón, es de la casa, para nuestra columnista. Generando nuevos alumnos, dice alguien por acá. Claro, porque Megan es docente. Lindo espacio para la filosofía. Buena música. Megan vuela alto. Estoy leyendo todos uno atrás de otro. Un abrazo a Megan. Me emociona sentirla tan genia. Los escucho feliz. Por acá Laura Blois. Besos a ambos. Besos, Laura. Divinos programas siempre. Estos tres últimos, la misma persona. Se refiere, supongo, que a los tres últimos. Ahí llegó Dani. Que sí, viene fluorescente. Ahí como dice. Fluorescente. Bueno. En minutos, Dani Umpi con nosotros. Estamos en los minutos finales de la charla con Megan. Y al final de cada encuentro con Megan, le digo a las personas que se están escuchando por primera vez, me pone un poema que de alguna manera no sintetiza, pero ilustra, amplía la charla, y hoy me toca leerlo en unos minutos nada más. Megan, tenemos 7 minutos para redondear todo este hermoso tema que nunca se redondea y que siempre se metamorfosea a su vez. Sí, y hay un comentario que dice como, bueno, escuché y sigo siendo la misma persona, ¿no? Ahí me parece como muy interesante de entrar, como aparece la resistencia a percibirnos transformados. Como que, es verdad, muchas veces la transformación es imperceptible, pero es continua, ¿sí? Es inevitable. Es inevitable. Continuamente todas las determinaciones ocurriendo están transformándome, aunque esto sea un registro sensible, ¿no? Continuamente esto todo está siendo modificado en mi entorno, en mi cuerpo, ¿no? En el cuerpo. Entonces, que la transformación sea continuamente percibida es algo que de alguna manera a Malou le va a interesar mucho, que no podamos entender, no solo que no podamos entender la profundidad de esta transformación continua que no sé si es imperceptible, sino que de alguna manera, dice, como lo más patológico quizás que presenta este tiempo es entendernos en identidades tan fijas, en representaciones tan fijas, cuando somos... tenemos una estructura de transformabilidad, cuando el cambio es estructural, continuo. Obvio, de hecho no tenemos las mismas células que hace unos días atrás. Exacto, no, y de alguna manera todo lo que se modifica en el sistema nervioso, segundo, ¿no? En milésimas de segundo, pero nosotros somos identidades fijas, yo no cambio.
Sí, a mí voy a decir una imagen que siempre me impresionó mucho, incluso tengo algunos amigos que lo dicen, y me indigna bastante, me enoja, no me indigna, me enoja. ¿Viste esa gente que dice, no, yo tengo código, yo sigo siendo el mismo de siempre? O no, yo, ¿viste? Con los amigos de la infancia, esos son los amigos, como una cosa, como si eso fuera algo posible, ni siquiera deseable, Exacto. posible. Lacan dice como que quizá cuando en una entrevista le preguntan, bueno, como ¿qué sería lo más genérico para poder entender una patología psíquica, ¿no? Decía como lo más genérico, ¿no? Y es como la fijación, ¿no? Entendernos, representarnos de un sujeto que no entiende, que uno se entiende en una cristalización de algo y que no advierte la posibilidad de alteridad en un sí mismo. Por más determinaciones que existan y que son reales y que son muy profundas, la alteridad en el sí mismo está instituyéndose continuamente. Un ser que la fijación tiene que ver con una falta de hospitalidad a la metamorfosis. Sí, ahí hay también un montón de dichos populares, lo que se hereda no se roba, de algunas ideas que resultan La manzana no cae muy lejos del árbol. Sí, sí. Pero, ¿viste? El margen entre la manzana y el árbol, Claro. ese margen se llama libertad. Exactamente. O sea, entre lo que nos dieron, ¿sí? entre lo que nos determina y entre lo que de alguna manera está la creatividad, entre que los nos dieron y nosotros de alguna manera nos estamos continuamente deviniendo. Eso se llama como creatividad, ¿no? Sí, o imaginación. También. O imaginación, que es muchísimo. Uh-huh. Una pregunta que puede ser un poco fuera de lugar de alguna manera, pero en este momento donde el sistema, cualquiera sea el sistema que impera o los sistemas que imperan, necesitan esto de mantener fijos ciertos criterios y que lo dado se imponga y que de alguna manera todos nos vayamos cada vez más acostumbrando a una idea, a una fijación que no es nada más que un síntoma de la época y un gran problema. ¿Vos pensás que en la pandemia hubo un antes y un después de esto? ¿Pasó algo? Sí, creo que un cambio de forma, como sí, pasó algo, como hay una advertencia, hay un acontecimiento que no puede ser, es innegable, ¿no? En el que hubo una metamorfosis muy grande en el sujeto, ¿no? Creo que tiene, sí, que es imposible de negar esa deformación del sujeto, ¿no? Pero que esa deformación, sin duda que hay deformación del sujeto, ¿no? A mí lo que me preocupa cuáles son esas determinaciones que se producen en la pandemia, pero no solo por la pandemia, sino justamente por el aislamiento, por entendernos de alguna manera como, claro, la violencia produce muchas veces seres aislados en los que no quiero que el mundo me toque. Ella dice, como Malabú habla de que, claro, ¿qué es lo que me da miedo del otro? Que el otro, darme cuenta de que me puede desestabilizar la forma de ser. Entonces me puede tocar la forma. El miedo de estar frente a un otro, de estar muchas veces tiene que ver con no dejarme tocar, no dejar que nada se modifique. Yo noto que en cuanto a la conversación, viste que es un territorio que se ha ido despoblando y cómo ha ido decayendo el maravilloso arte de la conversación, tiene que ver con esto de que una conversación sucede siempre y cuando vos salgas distinto a como entraste. Y acá hay como una resistencia cada vez mayor, Sí, ¿no? claro. ¿No? En el diálogo, o sea, en el diálogo, en la dialéctica, se producen también una metamorfosis, ¿no? De alguna manera para Malabú. De hecho, esa es su tesis, aunque de alguna manera la plasticidad es una dialéctica, ¿sí? Es un diálogo, ¿sí? En el que de alguna manera se deviene continuamente otra forma y hay un porvenir que nunca termina y que termina siendo una continuidad de metamorfosis. Ha sido muy hermoso esto, Megan. ¿Y te parece que lea el poema ahora? Sí. ¿O te quedó algo o no te quiero? No. ¿Estás segura? Sí. Me encanta porque Megan, quiero que sepan que trae como hojas y hojas escritas. Yo las veo. Acá debe haber más o menos
10, 15 hojas. Ay, Después no aparte- lee nada. No, aparte el tema Habla y lo dice todo así de cabeza. Este tema tiene que ver con mi tesis postdoctoral, con lo que estoy escribiendo. Ah, ¿sí? Sí, es una introducción a Malabú, lo que hice hoy en la pequeña, así como torpe introducción, pero estoy trabajando la plasticidad imaginal, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera la imagen también es cerebral, entonces como la imagen, la imaginación también es plástica, porque nosotros somos sujetos plásticos. Entonces, sí, como de alguna manera contribuye a pensar la plasticidad al terreno de la imagen y de la imaginación para poder cambiar, si es posible, que a través de las imágenes estamos continuamente cambiando y deformando la realidad, ¿no? Esa es tu tesis postdoctoral. Sí, un poquito más complejo, pero estoy intentando reducirlo sin expulsarme a mí misma de la complejidad que estoy inventando. El poema no tiene título, ¿puede ser? No. ¿Querés decir de quién es y comentar algo de él? Sí, bueno, Edmond Javés es un poeta egipcio, un poeta judío que fue exiliado, se fue a Francia y después se exilió de nuevo. Y bueno, Javés es un gran pensador de la hospitalidad, es un gran poeta de la hospitalidad que inspiró mucho a Derrida y además un gran poeta del desierto. ¿Qué es la subversión? De la rosa que te fascina es quizás la más discreta espina. Pensar la metamorfosis es pensar la verdad, y la verdad ya conoce todas las subversiones. Tan natural, tan inocente es la subversión en su apogeo que estoy tentado de considerarla como uno de los momentos privilegiados del restablecimiento de nuestro precario equilibrio, dijo. Además, la amenaza es ilegible. Gracias, Megan. Este poema pertenece al pequeño libro de la subversión fuera de sospecha. Y si no te parece mal, como escuchamos a Silvia Meyer y después escuchamos la misma canción subvertida por el amigo Diego Presa, ya que tengo el vinilo y que está Dani Umpi, voy a volver a poner el vinilo que abre con Dani Umpi y el tema El amor como razón del fin del mundo. Ay, qué hermoso tema. Así que todo cierra. Muchas gracias. No, Nos reencontramos en 2 martes. Uh-huh. No se vayan, quédense con las ganas. Ya viene. Ahí va. Flor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Esta luz quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. Abrir los ojos y ver puede ser la razón del fin del mundo. Amanece y amenaza. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Esta luz quiere nacer, es un deseo. Amanece y amenaza.
abrir los ojos y ver, puede ser la razón